Long Beach, California. 26 de octubre de 1967. El Campeonato Internacional de Karate abrió sus puertas a las 9 de la mañana, y para las 2 de la tarde el Long Beach Arena olía de la manera en que huelen los recintos cuando algo trascendental se está decidiendo en su interior. Polvo de tiza, cuero, el particular tono metálico de la adrenalina que se acumula en un espacio cerrado y no se disipa del todo entre combate y combate. Competidores de 14 países habían estado avanzando en los cuadros desde el amanecer. 22 estilos distintos representados bajo un mismo techo. Sotokan, Goju Ryu, Tang Soo Do, Kyokushin. Cada linaje que importaba en las artes marciales estadounidenses estaba presente, contabilizado y observando. 1.400 personas llenaron los asientos. No turistas, no los curiosos ocasionales. Eran practicantes, entrenadores, jueces, portadores de linajes, personas cuyas vidas se habían organizado alrededor de la convicción central de que esta disciplina, sus formas, sus tradiciones, sus siglos acumulados de refinamiento, representaba algo que valía la pena defender con el compromiso total de una vida. Cuando entrabas a ese edificio esa tarde, entrabas al centro gravitacional de un mundo entero. Y ese mundo tenía un campeón. Su nombre era Raymond Cole. Si seguías el karate de torneo estadounidense en 1967, Raymond Cole ocupaba el tipo de posición que eventualmente deja de sentirse como un logro y comienza a sentirse como un paisaje. 31 años. Cinturón negro de quinto grado en Sotokan. 43 victorias consecutivas en torneos a lo largo de 5 años de competición nacional. Sin segundo lugar. Sin retiro por lesión. Sin descalificación. Una línea ininterrumpida de primeros lugares que hacía mucho había dejado de sentirse como resultados y se había convertido, en cambio, en una especie de expectativa incrustada en la estructura misma del circuito. Cuando Raymond Cole entraba a un torneo, los demás competidores competían por el segundo lugar. Era alto, de brazos largos, con la extensión lineal explosiva que el Sotokan desarrollaba en su mejor expresión, el tipo de alcance que hacía que los oponentes calcularan mal la distancia segura y pagaran el precio. Pero los atributos físicos no eran lo que lo hacía difícil de vencer. Lo que lo hacía difícil de vencer era la convicción detrás de los atributos. La convicción absoluta, probada por la evidencia, de que una técnica practicada correctamente, repetida más allá del punto del control consciente y ejecutada desde una base clásica estable, era la última palabra en cualquier conversación honesta sobre combate. Había sostenido esta convicción durante 5 años. 5 años la habían confirmado. Había dejado de pensarla como una creencia y había comenzado a pensarla como un hecho. Estaba parado en el escenario principal con un GI blanco que había sido planchado esa mañana, aún sin marcar por el contacto de la tarde. Su cinturón estaba anudado con la automaticidad practicada de una década con el mismo movimiento. El director del torneo le entregó el micrófono. Debajo de él, 1.400 personas esperaban escuchar al campeón hablar. Agradeció a los organizadores. Reconoció a sus competidores. Habló sobre Sotokan con el respeto medido de alguien que ha pasado su vida dentro de una tradición y siente todo el peso de lo que eso significa. Su voz era serena. Autoritaria. La voz de un hombre que ha estado en el centro de las salas el tiempo suficiente como para ya no pensar si pertenece a ellas. Y entonces el discurso cambió. Dijo que había estado observando el panorama de las artes marciales estadounidenses durante 5 años y había llegado a una conclusión que estaba dispuesto a declarar abiertamente. Había una diferencia, dijo, entre las artes marciales construidas para el combate y las artes marciales construidas para la exhibición. No todos los sistemas eran iguales en lo que realmente podían hacer cuando se colocaban bajo presión real. Y en aras de la honestidad, el tipo de honestidad que un campeón le debía a la disciplina que representaba, estaba dispuesto a decir específicamente lo que quería decir. Ciertas tradiciones chinas, en particular, habían evolucionado, con el tiempo, de sistemas de combate funcionales hacia algo más cercano a la actuación. Estético. Teatral. Impresionante de observar y demostrablemente insuficiente cuando se ponía a prueba contra un sistema clásico completo. El recinto lo registró sin sonido. Un cambio en la calidad del silencio. 200 personas que entrenaban artes chinas se sentaron con lo que acababan de escuchar.
Los practicantes de karate en la mayoría esperaron para ver hacia dónde iba. Fue más lejos. Dijo que no quería hacer esto teórico. Quería hacerlo concreto. Si alguien presente practicaba un arte marcial chino y creía que era funcionalmente competitivo con lo que él representaba, el escenario estaba abierto. Él controlaría su contacto. No estaba interesado en lastimar a nadie. Solo estaba interesado en demostrar, claramente, lo que sucedía cuando dos filosofías diferentes de combate se encontraban en proximidad honesta. Dejó el micrófono y esperó. 1400 personas permanecieron inmóviles. En la 14ª fila desde el escenario, un hombre con ropa oscura de calle había estado observando esta demostración durante 3 horas. Había venido como observador, no como competidor. No tenía número de registro. No representaba ninguna escuela. Tenía 26 años y pesaba 63 kilogramos. No llevaba GI, ni insignia de rango, nada que le dijera a nadie en su vecindad lo que era. El hombre sentado directamente a su izquierda era un artista marcial filipino-americano que se entrenaba bajo su dirección y sabía exactamente quién era. La gente a su alrededor no lo sabía. Había estado observando a Raymond Cole con la calidad específica de atención que no pertenece a la admiración ni al análisis en ningún sentido frío o mecánico, sino a algo más parecido a leer. La forma en que un piloto experimentado observa el clima, o un músico escucha una grabación, procesando continuamente a un nivel por debajo del punto donde procesar requiere esfuerzo deliberado. Cada técnica que Cole había demostrado en las horas anteriores había pasado por esta atención y había dejado un rastro en ella. No apuntes. No un plan. Algo más parecido a comprensión. Cuando se emitió el desafío y el silencio se asentó sobre el recinto, este hombre esperó. No por efecto. Estaba genuinamente considerando si una respuesta era necesaria. Si lo que acababa de decirse requería respuesta, o si simplemente era una provocación que se agotaría en el aire. Cole lo repitió. Cualquier artista marcial chino en el recinto. Cualquiera que creyera que su arte era funcional. El hombre de la fila 14 se puso de pie. Sin mano levantada. Sin anuncio. Simplemente se puso de pie, y las personas inmediatamente a su alrededor registraron el movimiento y miraron, y la mirada se extendió en un radio pequeño, y para cuando dijo lo que dijo había quizás 40 personas observándolo. Su voz se proyectó sin esfuerzo. Dijo que practicaba artes marciales chinas y que subiría. Cole miró hacia el sonido. Las luces del escenario estaban en sus ojos y la fila estaba a 60 pies de distancia. Dijo, está bien. Sube. El hombre se movió por la fila, entró al pasillo y caminó hacia el escenario. No se apresuró. Su caminar tenía la calidad de alguien que llega a la velocidad correcta y no la ajusta para ser observado. Entre las personas que lo notaron pasar, la mayoría vio a un joven asiático de constitución ligera con ropa civil oscura moviéndose hacia el frente. Varios pensaron que era un estudiante respondiendo en nombre de una escuela. Un periodista en la sección de prensa levantó la vista, volvió a bajarla y luego la levantó de nuevo. Subió los escalones y se paró en el escenario. Bajo la iluminación directa, el contraste era legible para todos en el recinto simultáneamente. Cole a 1,90, 97 kilos, con competición blanca y cinturón negro y el contexto institucional completo de 5 años de dominio envuelto a su alrededor. El hombre que acababa de subir los escalones a 1,70, 63 kilos, con ropa de calle y sin nada en el que comunicara algo a nadie sobre lo que era o lo que había hecho. Cole se volvió hacia el director del torneo. ¿Quién es este? El director del torneo habló al micrófono con la formalidad apropiada. Dio el nombre. Bruce Lee. Entre 1400 personas, 9 reaccionaron. El resto escuchó un nombre que no conocían. Cole estaba entre el resto. Su mundo profesional era el circuito de torneos, y el circuito de torneos tenía su propio mapa de quién importaba. El nombre Bruce Lee no aparecía en ese mapa en ningún lugar que Cole tuviera razón para visitar. Lo registró como el nombre del hombre frente a él y volvió inmediatamente a su evaluación del hombre frente a él, que fue breve. Extendió la mano. Bruce Lee la estrechó. Una duración estándar. Nada comunicado en ninguna dirección excepto un reconocimiento básico. Cole explicó la estructura. Atacaría a velocidad controlada. No contacto completo.
El hombre era libre de responder con lo que su sistema proporcionara. El objetivo era la demostración, no la competición. Quería mostrar, simplemente, lo que sucedía cuando un sistema clásico completo se encontraba con lo que las artes marciales chinas realmente tenían disponible contra él. Bruce Lee escuchó esto. Asintió una vez. Cole se asentó en postura frontal. Su peso cayó hacia adelante, ambas manos en cámara, todo su cuerpo organizado alrededor de la geometría cargada de una técnica lista para despegarse. La forma era genuinamente impresionante. El público que entrenaba karate la reconoció de la manera en que reconoces una oración bien construida. Todo en su lugar. Nada desperdiciado. El peso acumulado de años cristalizado en posición. Bruce Lee se paró con los pies a la anchura de los hombros, su peso equilibrado en el centro, sus manos arriba pero relajadas y móviles a los lados de su cara. Nada en su postura correspondía a ninguna postura que el público entrenado en karate pudiera localizar. No parecía preparación. Para la mayoría de ellos, parecía la ausencia de preparación. Cole lanzó un puñetazo recto en embestida. Su técnica característica. Rápida, perfectamente formada, llegó con cada kilogramo de él detrás de ella. 43 oponentes en 5 años la habían recibido. Ni uno solo había logrado esquivarla limpiamente. La esquivó limpiamente. Bruce Lee se había movido medio paso fuera de la línea y rotado su cadera en un ángulo que reubicó el centro de su cuerpo justo más allá del camino del puñetazo. Su mano izquierda se elevó e hizo contacto con el antebrazo de Cole en el punto de deflexión, redirigiendo el último centímetro de extensión hacia abajo. El puñetazo llegó al final de su recorrido completo sin nada en que aterrizar. Técnicamente perfecto. Completamente sin consecuencias. Cole se recuperó. Lo intentó de nuevo con un ángulo diferente y mayor velocidad. El mismo resultado. Lo que el público estaba presenciando no tenía nombre en el vocabulario que la mayoría de ellos tenía. Cole no estaba haciendo nada mal. Sus técnicas se ejecutaban con la corrección que había producido 5 años de victorias. Pero estaban aterrizando en el espacio donde Bruce Lee había estado en lugar del espacio donde estaba. El movimiento requerido para lograr esto era mínimo, casi invisible desde los asientos. No velocidad en ningún sentido simple. Algo que parecía menos una reacción y más un conocimiento previo. Como si Bruce Lee supiera el destino de cada técnica antes de que Cole se hubiera comprometido completamente con ella, y ya hubiera comenzado el proceso de no estar allí. Cole presionó. Una combinación de 3 golpes y una patada baja, el tipo de secuencia rápida que le había ganado campeonatos en 3 años consecutivos. Bruce Lee se movió a través de la secuencia de la manera en que una corriente se mueve a través de un espacio con múltiples aperturas. Por debajo del primer golpe. Fuera del segundo. Delante de la patada. Sus manos hicieron contacto breve y ligero con los miembros de Cole a medida que pasaban, no bloqueando, no deteniendo, redirigiendo por centímetros. Solo lo suficiente para alterar la geometría terminal de cada técnica de modo que no encontrara ningún objetivo. El intercambio duró 9 segundos. Al final de él, Cole estaba en extensión total en una técnica que había cerrado sobre el aire, y Bruce Lee estaba de pie dentro de su guardia con el talón de su mano derecha descansando contra el centro del esternón de Cole. No un golpe. Contacto sin fuerza. El tipo de toque que demostraba un destino sin ejecutar su significado completo. 3 segundos. Luego la mano cayó. Cole dio un paso atrás. Respiró. Miró el lugar en su pecho donde había estado la mano. Luego miró a Bruce Lee con una expresión que no había sido visible en su rostro en 5 años de competición. No derrota en ningún sentido convencional. Algo más específico y más difícil. La expresión de un hombre cuya prueba acaba de encontrar un contraejemplo que la prueba no puede explicar. Bruce Lee habló al público. No usó el micrófono. Su voz se proyectó desde donde estaba. Dijo que cada técnica clásica contiene, dentro de sí misma, la señal de su propia llegada. Que la carga requerida para generar la máxima potencia también genera la máxima información. Que un puñetazo acumulado en la cadera anuncia su dirección antes de salir de la cadera. Que una postura profunda declara su compromiso antes de que el cuerpo la siga. Esto no era una debilidad en las técnicas. Era la consecuencia estructural de construir un sistema sobre la perfección de formas fijas. La forma, hecha perfecta, se convierte en un lenguaje.
Y como cualquier lenguaje, puede ser leído por alguien que ha aprendido a leerlo. Ko no interrumpió. Lo que había estado acumulando durante 5 años era confirmación. Lo que estaba recibiendo ahora era una descripción de donde termina la confirmación. Esa era una categoría diferente de información. Más difícil de recibir. Más difícil de soltar una vez recibida. Bruce continuó. Dijo que lo que él practicaba no era una respuesta competidora a la misma pregunta. Era una pregunta diferente. No cómo ejecutar una técnica con la mayor corrección posible, sino cómo permanecer completamente presente ante lo que realmente estaba sucediendo, sin que la forma decidiera por él lo que se suponía que debía estar sucediendo. Los pocos segundos en este escenario no eran evidencia de la superioridad de un sistema sobre otro. Eran evidencia de lo que se abre cuando liberas la obligación hacia una respuesta fija y aceptas la obligación hacia la situación. La gente en el público se movió en sus asientos. Varios estaban incómodos de la manera específica en que las personas se vuelven incómodas cuando algo alrededor de lo cual han organizado una porción significativa de sus vidas está siendo descrito como tener un techo. La incomodidad no era irrazonable. Ko no había pedido ser convertido en un ejemplo, y las personas que observaban no habían venido a que sus fundamentos fueran examinados. Pero la mano había descansado contra el pecho de Ko. Ese era un hecho que permanecía independientemente de cómo cualquier persona en el recinto eligiera interpretar lo que lo rodeaba. Ko le hizo una pregunta. Preguntó cómo se entrenaba para la ausencia de forma fija. Bruce le respondió sin vacilar. Comenzabas con la forma. La practicabas hasta que dejaba de requerir tu atención. Y luego practicabas hasta que dejaba de decirte qué hacer. La base no era el destino. La base era el punto desde el cual finalmente partías hacia algo que la base sola no podía alcanzar. Cole asimiló eso sin hablar. Luego asintió. Lentamente. El asentimiento de alguien que ha recibido algo que tomará tiempo en llegar completamente, pero que lo reconoce como real en el momento en que se le da. Extendió la mano. Bruce Lee la estrechó. La misma duración que antes. Pero diferente en lo que portaba. El recinto encontró su sonido de nuevo. El torneo continuó. Cole compitió en la final ese día y ganó su 4º campeonato consecutivo. Su técnica no había cambiado. Su karate era lo que siempre había sido. Pero las personas que practicaban con él en los meses siguientes notaron que algo en su tiempo había cambiado. Una fracción más de paciencia antes de comprometerse. Una fracción más de atención a donde estaba realmente el oponente en lugar de donde la técnica esperaba que estuviera. No un sistema diferente. El mismo sistema, sostenido de manera diferente. Nunca mencionó el intercambio del escenario. No necesitaba explicar algo que ya se había reorganizado por debajo del nivel de la explicación y se había instalado permanentemente en la forma en que se movía. Hay cosas que te cambian antes de que tengas lenguaje para el cambio. No anuncian su llegada. Simplemente se convierten en parte de cómo entiendes lo que ya sabías. El campeón llamó a un extraño de entre la multitud esa tarde esperando demostrar los límites de lo que había desestimado. En cambio, encontró el límite de lo que la certeza puede protegerte. El oponente más peligroso al que te enfrentarás jamás es aquel que ya ha estado al otro lado de todo lo que conoces.